Bueno, el curso de hoy es uno de los cursos que a uno realmente le apasiona, esto que es diseño de futuro interior, ¿sí? Cómo reconocer programas mentales, cultivar discernimiento y vivir con imparcialidad serena. Título como rimbombante, pero van a ver que es realmente interesante porque no hay nada más sagrado, no hay nada más importante que nuestro propio diseño de futuro. Muchas personas se quedan en el diseño de futuro empresarial, diseño de futuro laboral, cual también es válido porque es parte del ser o parte del hacer. El ser lo trasciende a eso. Parte del ser es el diseño de futuro interior. Ahora, para eso vamos a dividirnos en varios bloques para comprender, porque nuestra gran problemática son los programas mentales. Dentro de los programas mentales son esas acciones psicológicas, esas acciones automáticas, esos hábitos, toda una estructura que nos hacen funcionar de tal manera como si fuéramos un robot. Muchas decisiones que tomamos, muchas acciones, muchas situaciones emocionales, muchas situaciones conductuales, muchos estados aflictivos, tienen que ver con nuestros programas. Y a veces ni tenemos esa capacidad de acción, pero sí de reacción, el cual no nos lleva siempre a los mejores caminos. Entonces, en este primer bloque vamos a tratar de comprender cómo se fabrica el sufrimiento. Y comprendiendo cómo se fabrica el sufrimiento en tiempo real, lo más importante que vamos a tratar de hacer es dónde podemos cortarlo. ¿Sí? Si nosotros podemos llegar a observar el mecanismo, vamos a tratar de recuperar libertad de acción. Ahora, y vamos a esto, el objetivo no es pensar en positivo, si bien para algún otro tipo de trabajo lo sea. En este caso no, es ver claro, tener discernimiento, que claramente viene desde otro concepto, desde no ser ignorante, tener sabiduría, sabiduría de ser. Ahora, ante eso aparece algo que es una estabilidad anímica. La estabilidad anímica es esto que está en el título que hemos hablado, que es esta imparcialidad serena, tendiendo a la ecuanimidad. Lo que vamos a tratar de observar es una práctica que es laica y aplicable o sea, en lo que es la vida diaria, ¿sí? Una práctica laica y aplicable en la cotidianidad de los eventos, ¿no? En el aquí y el ahora, y en lo que la mayoría de nosotros vive, que es en una conexión con la ilusión, con la matrix, con el samsara, con la vida diaria. Ahora, el primer movimiento de sufrimiento, insatisfacción, tenemos algo que sentimos que es una fricción mental, ¿no? ¿Qué es una fricción mental? Cuando la realidad no coincide con lo que quiero, ¿sí? O con lo que rechazo. Esa fricción mental genera insatisfacción, sufrimiento. Ahora, nosotros tenemos algo más que interesante, y yo diría, hasta tenemos una ecuación del sufrimiento, si uno quisiera decirlo. ¿Cuál es la ecuación del sufrimiento? Si a aquellos que les gusta la matemática, sufrimiento se ve igual a dolor por resistencia. Dolor por resistencia. El dolor, que es la primera flecha, es el hecho. Por eso la primera flecha. La resistencia es la segunda flecha, que es la pelea con el hecho.
Ahora, la primera flecha es inevitable. La segunda flecha es opcional. Si uno observa en esta ecuación que uno puso, sufrimiento igual a dolor por resistencia, fíjense que si aumento la resistencia, aumenta el sufrimiento. Si aumento el dolor, aumenta el sufrimiento. Ahora, con el dolor volvemos hasta ahora, con el hecho, nada puedo hacer. Pero si con la resistencia lo trabajo bien, el sufrimiento puede llegar a disminuir. ¿Qué tenemos que trabajar o estar alerta en 3 puntos? 3 contaminantes, 3 venenos, ¿no? Uno es la ignorancia, de no ver claro, de no tener claridad. Entendiendo claridad también el ver mis programas. El segundo es el apego o el ansia por agarrar o tener. Y el tercero, contrario al segundo, es la aversión, el rechazo o el querer evitar, ¿sí? El sufrimiento psicológico contiene una historia que no vemos. Ahí está la ignorancia, el no ver claro. Y un empuje, o por agarrar o por evitar. Claramente así, el diagrama es simple. El tema es cómo opero en este diagrama. ¿Cómo funciona un programa mental, no? ¿Qué es un programa mental? Lo primero que tenemos, primer elemento si desarma un programa mental, tenemos formaciones mentales que va a implicar acondicionamientos. Ahí está el núcleo del programa mental, ¿sí? Son esos patrones que he aprendido de diversas maneras que van a responder en forma automática por un estímulo. Primer punto de una programación mental. Después, aparece algo que podría decir el nombre de perfumes. ¿Por qué perfumes? Primero explico el esquema. El perfume es eso que uno se pone y que queda una estela, ¿no? Uno huele un perfume cuando se pone, pero es una leve sensación, no es el hecho en sí. Entonces, si tuviéramos que poner un nombre profundo, impregnaciones sería más exacto, que son esos hábitos previos, perfumes, que te van a predisponer a una respuesta. Uno tiene hábitos de tal manera que va a predisponer a una respuesta. Y entonces tiende a ser más fácil hacerlo reactivo o no reactivo, o decir tal o cual cosa. Entonces, dijimos, formaciones mentales, condicionamientos, impregnaciones. Y después aparece justamente el motor, el que empuja a actuar, que es la intención o el impulso. Eso va a consolidar el programa. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que explicar como una cadena funcional, existe un gatillo que es externo, ¿sí? Después aparece una interpretación a eso que pasó, pegadito una emoción, pegadito un impulso, pegadito una acción, pegadito un resultado, y después se refuerza y vuelve el ciclo. El punto ciego, en donde todo trabaja en forma automática, dije gatillo, interpretación, está ahí, en la interpretación. ¿Por qué? Nosotros generalmente no reaccionamos por el hecho puro, reaccionamos por la historia que nosotros contamos del hecho, lo que interpreto. Voy a tratar de explicar desde otro ángulo
cómo estamos funcionando con esto que estamos hablando. Entonces, voy a hablar de una microcadena de origen dependiente, para que vean qué simple que somos en el accionar, ¿no? Primero, tengo un contacto, ¿no? Escucho, veo, siento algo, contacto. Segundo eslabón, una sensación, que, como venimos hablando, 3 niveles, agradable o desagradable o neutro. Obsérvense la emoción. Después aparece un deseo, ¿sí? Quiero más o quiero menos, ¿sí? O una aversión, pero me quedo en el deseo, para hacerlo simple. Después aparece un apego, ¿sí? Me aferro a eso. Y si es aversión, rechazo eso. Después un devenir. Y ahí el devenir, ¿qué sería? Refuerzo el patrón. Refuerzo el hábito de eso que está pasando. Y después claramente aparece la insatisfacción, que es quedar atrapado. Y uno diría, ¿cómo la insatisfacción? Claro, porque yo quedo atrapado y eso después siempre me va a llevar a la insatisfacción. No hay nada permanente. Aquel, fíjense la cadena que se compra tal objeto, a lo último ese objeto, que le generaría, y estoy hablando de objeto, satisfacción. Pero después, automáticamente se va ese brillo y empieza la insatisfacción, porque busca, por insatisfacción, el nuevo objeto. Y puse objeto para ser tierno, también puedo hablar de personas, interrelaciones, etc. Así funciona. Primero estoy satisfecho y eso se va a ir. Después aparece la insatisfacción. Entonces, ¿qué pasa? Hay que trabajar el discernimiento, hay que trabajar la interpretación. ¿De qué manera puedo utilizar esta primera etapa de lo que estamos hablando para frenar mi reactividad? Yo diría, vamos a mirar con una lupa nuestros agregados o estructuras del ser, ¿no? Del ser en este plano, ¿no? Entonces, primero nosotros tenemos un cuerpo, una forma. Para bajar esa impulsividad tengo la herramienta de una respiración, de una postura. Si no tengo esa herramienta de respiración, postura y tensión, me comienza a mí a generar situaciones físicas imperceptibles, pero que me van a llevar, como dije, como si fuera un perfume, a accionar de tal o cual manera. No es lo mismo una persona que está cansada y le presentan una situación de inconveniencia que una persona que está no cansada, por ejemplo. Su accionar va a ser distinto. Después, claro, la sensación, ese tono hedónico del momento, ¿no? Utilizar la sensación, porque mi cuerpo dice algo, pero yo empiezo a tener sensaciones de eso que me dice. Reconocer la sensación. Ejemplo, si yo estoy cansado, no voy a entrar a una actividad o no voy a entrar a una discusión, porque seguramente el resultado no va a ser el mejor. Después aparece la percepción, y ahí es donde está la etiqueta. Yo percibo, no sé, una persona tiene una cara seria y yo percibo la cara seria, justamente rápidamente interpreto de enojo, no sé. Después aparece las formaciones mentales, ahí es donde todo ese proceso aparece la formación mental, que es donde están los programas. Y los programas me llevan a sesgos, a no ver tan claro. Todo ese proceso es tomado por la conciencia. La conciencia es la que puede llevarme
a alguna de las 4 anteriores que nombré. Y vuelvo de nuevo. Y yo me paro en la sensación y me paro en la percepción, interpretación, tengo gran parte del problema solucionado. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes observan el yo, que es lo que estoy hablando, pues en definitiva es la conciencia, es darme cuenta que es el yo. En realidad no es esencia, ¿no? Es todo un proceso compuesto, porque todo eso hace que yo sea yo, ¿no? Dijimos, el formato corporal, la sensación, la percepción, las formaciones mentales, la conciencia, eso hace el yo. Ahora, es un proceso compuesto, no es esencia. ¿Qué quiero decir es un proceso compuesto y no es esencia? Que se puede reentrenar. Entonces, ¿qué es lo que ocurra? Justamente si yo cambio el proceso, cambia la experiencia del yo. Si cambio el proceso, cambia la experiencia del yo. Si cambio el proceso de cuerpo, sensación, percepción, formación mental, conciencia, cambia la experiencia. Cambia la percepción del yo, que es extraordinario. Ahí donde un ser, por trabajo interno, por un montón de situaciones, puede ser un ser tranquilo, equilibrado. Pero hay que cambiar. Si uno no logra eso, bueno, el proceso actúa en forma automática. Ahora, chiquito, para que uno comprenda desde una mirada neurocognitiva, ¿sí? Nuestro cerebro es una fábrica de historias. Una fábrica de historias. ¿Qué es lo primero que hace el cerebro? Ustedes fíjense y obsérvense. Lo primero, predice para ahorrar energía. Van a ver que estos son todos predictivos. Pero lo hace por vago que es el cerebro, ¿eh? Ahorra energía, predigo. ¿Sí? Cuando la realidad no calza, esto es neurocognitivo, vas rellenando con historia. A esto se le dice sesgos. Entonces, predigo algo para ahorrar energía, relleno con historias, sesgos, que hay muchos. A nivel psicológico no viene el caso, pero hay muchos. Y después aparece otro fenómeno, explicado un poquito en el bloque anterior, que es la interocepción. ¿Qué significa esas señales corporales mal leídas? Y si son mal leídas, puede aparecer hasta peligro. Entonces, y lo vamos a profundizar, nosotros tenemos que trabajar hechos versus relatos. Hechos versus relatos. Es separar la sensación, que es un dato, del significado de la sensación, que es la historia. Vamos a ver estos sesgos o distorsiones cognitivas. Hay un montón. Según qué el libro de psicología tenemos, podemos hablar de 50 y pico, algunos de 70 y pico. Bueno, son muchos. Pero voy a nombrar algunos como para que uno vea cómo funciona y voy a tratar de nombrar los más fuertes. ¿Sí? El primer sesgo, la primera distorsión cognitiva que tenemos es el catastrofismo. Eh, el catastrofismo, todos estamos en modo catástrofe, ¿no? Esto es ver eso que le pasa al egocentrismo es terrible, ¿sí? Y generalmente el catastrofismo viene por el miedo. El miedo te obliga a tener control. Y lo que no está bajo control, mi sesgo es de catástrofe. Lo que yo no tengo control es una catástrofe. Entendiendo catástrofe en el sentido que estoy hablando, no, no hay que se cae un edificio. Ahora, eso que yo no tengo bajo control, eso que a mí me genera miedo, ¿sí?
si yo tuviera que decir, vamos a aplicar un antídoto para bajar este sesgo, lo primero es decir, bueno, che, trabajemos evidencias, trabajemos rango de escenarios. A ver, vamos a la típica. Estás en una empresa, estás en un país, en donde sea. Visión catastrófica. Bueno, acá en nuestro país escuela, mucha gente tiene una visión catastrófica de todo. Y bueno, a ver, vamos, evidencia y rangos de escenario. Si vos me das evidencia y rango de escenario, vas a ver que eso que vos ves catástrofe no es catástrofe. Eso sería el antídoto para trabajar ese sesgo. Después tenemos otro sesgo que es muy interesante, ¿no? Que es la suposición, que es la lectura de la mente. ¿No? Es como uno supone que es como un lector de la mente ajena o el lector de la mente grupal. Es otro sesgo. Y a veces esas suposiciones son tan poderosas que uno quiere convencer al otro de la suposición que uno tiene. Y sea de un lado o sea del otro, si uno tiene que trabajar. O sea, yo soy una persona que supongo mucho. Vivo suponiendo y me pego cada palo o viceversa. Viene este rodeado de personas que suponen. ¿Cuál es el antídoto? Pedir datos. Dame datos concretos. No supongamos. No, ¿qué datos tenemos para que eso ocurra? No. Bueno, con esto, el sesgo de la lectura de la mente lo bajo. Después aparece lo que se llama un filtrado negativo. Filtrado negativo es todo lo que veo está mal. No veo la pata positiva, ¿no? Por eso filtrado negativo. Y van a ver que hay personas que tienen una tendencia a tener un filtrado negativo. Es un enfoque muy sesgado. Entonces, en ese filtrado negativo de ver las cosas de ese lugar, decir, bueno, esto es muy simple, dame datos, ¿sí? Que sí funcionen. Si vemos que no hay datos que sí funcionen, claramente estamos en el filtrado negativo. Con nosotros mismos también. Que fíjense los distintos niveles, ¿no? Catastrofismo, lectura de la mente, filtrado negativo. Después, otro de los sesgos muy fuertes que atraviesa, ¿no? Es el deberías hacer esto o deberías hacer aquello. Ese sesgo es rigidez, mente rígida. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es flexibilizar reglas. Más que deberías a prefiero. Otro sesgo muy fuerte es el personalismo. Todo me lo tomo en forma personal. Egocentrismo. Entonces, para eso es cambiar el observador. Cambiar el observador. Salir del centro. Mucha gente también te lleva a que vos seas el centro. Salir del centro. Van a ver que a veces ocurre otra vez en el medio. Sí, hay personas que son expertas, van a ver, de ponerte en el medio de situaciones. ¿Qué tengo que ver con esto? Del otro lado, el tema de personalizar hacia afuera, porque es la manera de descargar, hasta es un sistema. La culpa es de... Y vos, ay, la víctima. Estas son, hay muchas más, dentro de las distorsiones cognitivas que uno puede trabajar desde lo que sería una mirada de interpretación. Trabajar esa raíz emocional para que no actúe en forma automática.
trabajemos el ego bien usado, que bien usado baja el yocentrismo. Entonces, lo que tenemos que hacer como primer paso es tratar de ver que el ego, ¿sí? Debe ser, o uno debe trabajar la organización de ese yo. Organizar el yo significa tenerlo como un instrumento. Pero ¿qué significa organizar el yo? Trabajar el flexibilizarlo, no eliminarlo. Y flexibilizarlo es empezar a comprender que tenemos una identidad narrativa, lo que sería una narrativa del yo, que es distinto a la esencia fija. O sea, no hay una esencia fija. Ante eso, el ego, si lo vemos desde ese lugar, pasaría de ser jefe a ser una herramienta para el crecimiento. Entonces, desde la psiquiatría, desde la psicología, nosotros no podemos destruir al ego. Sería patológico hacerlo. Personas con esa destrucción estaría dentro de un neuropsiquiátrico, con múltiples personalidades. O no, pero tratado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que cultivar fuertemente, sí? Para este ego bien trabajado. Primero, lo que sería atención plena, estar atento. Y la atención plena significa estar conectado en serio con eso, no que el pensamiento rumiante actúe. Después, discernimiento. Una vez que yo estoy atento, puedo discernir. Y el discernimiento desde la sabiduría, ¿no? Discierno, no actúo en forma automática. Acá voy a agregar una palabrita que es muy linda, que es tener una mirada compasiva con este ser y con lo que ocurre afuera. Compasiva no es lo mismo que lástima. Y claramente lo que sería imparcialidad serena, ecuanimidad. La imparcialidad serena es ecuanimidad. Estos son como pequeños músculos mentales que van a crecer con la práctica. Ahí es donde hablamos del circuito. La práctica me lleva a ese lugar. Para tener imparcialidad serena, discernimiento, debo conectarme con este cuerpo. Y debo tener que tener un cuerpo relajado o tendiendo a la relajación, no a la tensión. Ante eso, todo esto que venimos hablando surge solo. Ahora, no surge. Recién hablé de una hermosa vacuna. Trabaja la compasión. La verdadera compasión te lleva a esos estados que estamos hablando y tironea lo que hablamos recién. Ver claro y desidentificarnos o desidentificar también, ¿no?
Eh, para trabajar estos 2 puntos, o sea, con el ver claro estamos hablando de justamente tener o entrenar el discernimiento. ¿Por qué? Para ver hechos versus relatos. Y claramente, ¿no? Con esto de el desidentificar, es la no, apropiación de pensamientos y emociones. ¿Qué significa no apropiación? Que no te tomen. No me identifico con ellos, los miro. Vamos a ver en el devenir que desde un lado o desde el otro siempre hay un surgimiento y un cese. ¿Qué quiero decir con esto? Impermanencia. Pero vamos a tratar de dar media vuelta más, ¿no? Tener claridad mental, y si le doy media vuelta más sería una visión penetrante, una visión profunda, es ver todo fenómeno que ocurre en términos de causas y condiciones. Tratar de llevar a ese lugar cada situación. Siempre hay causas y condiciones que generan tal o cual resultado. Si uno se focaliza en eso, comienza a tener una visión distinta. Fíjense en cada evento, si uno pudiera, en la diaria, si uno podría focalizarse en las causas y condiciones que ocurrieron tal o cual cosa, que ocurrieron es resultado, todo se atempera más. Ahora, ¿cómo puedo aproximar esto de llegar a ver causas y condiciones en lo que estamos viendo? El primer paso es un ejercicio, y un ejercicio de la diaria que podemos hacer. Es tratar de ver lo que sería un hecho versus un relato, tratar de distinguir desde lo que me rodea qué es un hecho y qué es un relato. Dato bruto versus interpretación. Cuando uno comienza a tener ese entrenamiento, comienza a ver causas y condiciones con mayor nitidez. Eh, Ustedes van a ver que en lo que den cuenta, siempre hay un relato y algo de hechos, sí los hay, ¿no? Por ejemplo, tal persona me cayó mal porque es una persona que no tiene códigos. Y ahí fueron todos relatos, es decir, que de qué hecho estaríamos hablando, por ejemplo. Y así sucesivamente. Tenemos que darnos cuenta, para trabajar esto también, esto de tener esa visión profunda, esa visión limpia, el darnos cuenta que todo surge, pero también todo cesa. Hasta han hecho una canción aquí en la Argentina, todo cambia, surge y cesa. Y la no apropiación también me permite ver causas y condiciones, resultados, que significa el no soy, esto que ni me pertenece eso que está pasando. Entonces, en definitiva, con estos 3 pasos, y ahí hablo de mirar distinto, empezar a tener esa visión distinta, esa visión penetrante. Lo que le estoy diciendo es que yo no necesito cambiarlo, eso que ocurre para comprenderlo, sino el comprenderlo ya lo cambia. Cuando yo comprendo eso que está ocurriendo, ya lo cambió.
Yo no tengo que esperar a que cambie. Tengo que esperar a cambiar la comprensión el que está acá. El cual me lleva a los mejores lugares. Entonces, para que eso cambie, en impulso, cambio, que quiero decir comprendo. Y esto de tengo que cambiar yo para que eso cambie, yo agrego una frase más poderosa. Tengo que comprender eso yo para que eso cambie. Miren, vieron que en definitiva utilicé la palabra impermanencia, utilicé la palabra justamente la no apropiación, el no yo, utilicé insatisfacción. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Esto es como para que uno vea que todo es impermanente, ¿no? Esto que surge y cede, todo es todo en la vida. Pero a veces es como que la impermanencia no nos damos cuenta, esto que aparece, se transforma y cesa, siempre es así. Y miren, es decir, vamos a percibir, nosotros estamos en continuo contacto con la impermanencia, no nos damos cuenta, pero inclusive en nuestro cuerpo. Y no siempre es igual, pero miren, hagamos un petit ejercicio para que ustedes lo vivencien. Sientan su respiración, ¿no? Con los ojos abiertos, no hace falta ningún estado. Sientan la respiración. Impermanente. Primero van a notar que primero uno inspira, exhala. La inspira es impermanente, no me quedo siempre en inspiración y en exhalación. Si está en distintos tiempos. Pero si después uno hasta profundiza más, también es impermanente el tipo de sensación, el tipo de ritmo. No, si en un poquito y un poquito más, otro un poquito menos, todo es impermanente. Y eso con la impermanencia. Después, ¿no? Miremos de qué manera poder, digamos, caminar la insatisfacción. Y la insatisfacción, en la parte anterior aclaré o dije algo y ahora lo voy a fortalecer. Cuando yo me aferro o cuando yo evito lo que sea, pensamientos, eventos, lo que genero es más fricción. Y la fricción es la que genera sufrimiento. Toda fricción crece. Cuanto más fricción, más sufrimiento. ¿Sí? Porque adentro mío debería ser distinto. Esto de que no concuerda lo que está ocurriendo con lo que quiero que ocurra. Cuando eso pasa, hay más fricción. Entonces, la insatisfacción es continua. Y fíjense que nosotros actuamos siempre por fricción. Ejemplo, compro un objeto. Esto. Primero digo, wow, el objeto que tanto deseé toda mi vida, acá lo tengo. Mi matecito, en este caso mi tecito. Y ahora estoy satisfecho. Pero después ya empiezo a mirar otro y ya, ¿qué pasa? Ahí, esto que digo, empieza a haber más fricción, aumenta la insatisfacción. Más fricción con lo de afuera. Esto de, quiero que ahora esto sea distinto, porque eso que está ahí es lo que me está agradando. Y ahí está la fricción, la insatisfacción, y voy corriendo a buscar una satisfacción inmediata que es momentánea. Por eso, cuanto más fricción, el malestar va en aumento, ¿no? Y después esto del no yo, ¿no? Eh, todo proceso ocurre no porque tengo un yo sólido. No soy un dueño de eso que está ocurriendo. Entonces, vamos a lo más difícil que son los pensamientos. Los pensamientos surgen, fíjense que ustedes no son dueños, ¿eh? O son dueños de sus pensamientos. Claro que entonces, lo que sí puedo hacerlo, y lo que sí puedo hacer, es verlo sin apropiarlo. ¿Qué quiero decir con esto? La confusión es que yo me apropio el pensamiento y termino siendo yo el pensamiento. Pero miro, no me lo apropié. Y vos mirá qué cosa tan curiosa este pensamiento. Ahí no me lo apropié. Entonces, todas estas herramientas que estamos hablando y estas características hermosas sirven nada más ni nada menos para utilizarlo como buena herramienta este ser, como parte clave la sensación, porque cuando hay una sensación desagradable,
empieza, continúa y termina. Todo termina. Quedarme en el cambio, por eso hablo de la impermanencia, tratar de observar el cambio y focalizar mi mente en el cambio, lo que hace fundamentalmente es evitar el impulso más grande que tenemos todos, de arreglar eso. El impulso que uno tiene, que quiere arreglar eso que pasa afuera porque no me gusta. Entonces, si me quedo focalizado en el cambio, el impulso a arreglar baja. Inclusive hasta puede llegar a desaparecer. Algo muy claro, que pensamiento no es igual a realidad. Es un evento mental que puede distar de la realidad o aproximar, nunca igual. Entonces, si uno realmente se hace piel de esto, el pensamiento puedo observarlo sin obedecerlo. Si tengo claro que el pensamiento no es igual a la realidad, lo que sí entonces se fortalece es que el pensamiento lo puedo observar sin obedecer. Y esto no es poca cosa. Ahí empiezo a tomar control sobre este ser, para que los programas no me lleven. Vuelvo de nuevo a este ejemplo que lo di antes, pero quizá ahora con el avanzar se puede entender, ¿no? Alguien no responde mi mensaje. Voy a dar un ejemplo para que vea cómo funciona en todo este cuerpo, ¿no? Entonces, lo primero que, o sea, ese es el hecho en sí. Alguien no responde un mensaje. En el cuerpo aparece o una tensión, pecho tenso, la cara se me sonroja, nudo en la panza, cuerpo. La sensación desagradable. No me agrada que no me contesten el mensaje. A veces uno ahí para jugar un poco y si quiero dar media vuelta más, numerarla. Eso ayuda mucho. Una numeración de 0 a 10. O sea, desagradable. ¿A qué nivel de desagrado tenés? 9. Upa. El próximo a reaccionar significa que 2, más controlable, ¿no? Entonces, dijimos el cuerpo, dijimos la sensación, la percepción. No me responde mi mensaje, silencio. La percibo. Rechazo tras el silencio. Eso percibí. ¿No? La sensación desagradable me lleva a decir, me está rechazando, por eso no me responde rápido. Lo que sigue, y ahí aparece la formación mental. Aparece el impulso a reclamar, el impulso a pelear, por esa no respuesta, porque adentro se activa el programa, no valgo. Todo eso lo hacen las formaciones mentales. Y obviamente aparece lo que dije, la conciencia, que me doy cuenta de todo este proceso, porque yo puedo enumerar el proceso porque tengo conciencia de poder enumerar el proceso, ¿se entiende? Mi conciencia puede delimitar cada proceso. Entonces, volvemos de nuevo a esto, yo soy un proceso. Si cambio el proceso, cambio la experiencia. Acá está el proceso. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería cambiar el proceso? Alguien no me respondió el mensaje. Siento calor en la boca del estómago. Vamos a ver dónde puedo reparar. Sensación desagradable. De 1 a 10, 9. Me quedo en la sensación. No me voy de la sensación. No permito que la percepción me tome. Entonces juego sensación y percepción. La percepción me empieza a tomar, me está rechazando, entonces tengo que discriminar. ¿Por qué tengo que decir que me rechaza? ¿Me rechaza? ¿O mi sensación me llega? Ya con todo eso, estoy justamente cambiando el proceso. Entonces esa experiencia cambió. Entonces hay que tener claridad en lo siguiente, ¿no? Y como digo, quizás es como un esquema mental, ¿no? A mí que me gustan los esquemas. La planilla
R, A. H de hecho. ¿Sí? Recuérdense, son datos observables. Los datos observables es muy fácil. Hasta preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? Esos son datos observables. No que sintió. ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? Datos hechos. Quiero hechos. ¿Sí? El relato. Y ahí uno se da cuenta, empieza a poner juicio. Empieza a poner etiquetas a eso que pasó. Empieza a inferir, a llegar a conclusiones. Ya empieza el relato. Hecho. Relato. Y acá viene el punto, ¿no? La acción hábil. ¿Qué sería una acción hábil? Sería esa pequeña acción alineado a los valores que he adquirido, que estoy aprendiendo, para justamente no entrar en el ciclo que entro siempre. Por eso es una acción hábil. Entonces, distinguir, que es un hecho. Ya ahí arrancamos, ¿eh? El relato, así, wow. Y después la acción hábil. Volvemos, la acción hábil es eso que estoy aprendiendo acorde a mis nuevos valores o esos valores éticos. Valores éticos. Ahora, ocurre algo, ¿no? Para trabajar esto del bien discernir, ¿no? Porque también tenemos que acostumbrarnos a trabajar el discernimiento. Habría que tener algunas preguntas gatillos, ¿no? El qué sé, el qué supongo, el qué falta, ¿no? El que sé nos lleva justamente a los hechos, que supongo es al relato, y que falta nuevamente, o sea, haces un recorrido en hecho y relato, y ahí va a venir la acción hábil. Cuando vos decís que falta, empieza la acción hábil a funcionar, porque no te quedás en que esto es así porque es así. Sesgo de autoconfirmación, porque lo digo es. Y, y vuelvo al ejemplo que di antes, ¿no? La persona que raya el auto así y que uno automáticamente se activan los programas. Hay un ejercicio que también es bueno, ¿no? ¿Qué lectura haría si ese que hace así es mi hijo o un amigo entrañable? Y eso en cualquier acción. Eso que esa persona hizo tal evento, no sé, dio marcha atrás, me chocó el auto. Si fuera un amigo entrañable, ¿qué hago? ¿Bajo y lo trompeo? No. Bueno, usar ese juego para bajar impulsividad. ¿Cómo te lo trataría? Eso es amor bondadoso. ¿Cómo lo trataría si fuera mi mejor amigo él? Lo puteo, le recrimino. Entonces por ahí es donde uno trabajaría todos estos obstáculos. Este bloque que estamos hablando, distinguir. Hecho no es igual a relato. Hecho no es igual a relato, ¿sí? Después, ¿no? Como dato importante, esto de surge, cambia y cesa. Parte de la continua transformación de la impermanencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno sabe fuertemente esto que está ocurriendo y trabaja en lo, uno se aliviana con el agarre, ¿no? Con ese apego. Uno se afloja, todo cambia. Y después, ¿no? Otro enfoque fuerte, pensamiento es distinto a realidad. Y si empiezo a distinguir eso, el pensamiento deja de ser un mandato o un programa, porque lo miro desde afuera, puedo empezar a elegir, en donde ahí comienzo a transformarme. Si no elijo, mis impulsos me eligen. Entonces por ahí está justamente la buena observación. La clave de todo esto es calmar y enfocar. Calmar y enfocar. De hecho, es una práctica continua el calmar y enfocar. La meditación sirve para eso. Cuando uno
estabiliza la atención, ¿no? Cuando uno estabiliza la atención, reduce todo tipo de reactividad. Y cuando reduzco la reactividad, el discernimiento me es más simple. Con reactividad no tengo discernimiento. Cuando me poseen las emociones, se acabó el discernimiento. A partir de ahí opera el circuito automático. ¿Qué circuito automático? El circuito de ver todo como una amenaza. Entonces, calma estable es muy importante adquirirla. La calma estable arranca en el cuerpo físico y después en la mente. Si yo no tengo un cuerpo físico en calma, no puedo tener una mente en calma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo vivo en tensión continua, mi mente está en tensión y se retroalimenta. Entonces, si yo no tengo calma estable, no voy a tener el segundo punto, que es claridad mental. Si no tengo una calma estable, no tengo claridad mental. Todo lo que surge es desde la cortina de humo. Ahí es donde uno debe estar totalmente conectado. Ahora, me pueden decir, pero claro, ¿sabes qué? Si yo me siento retenso, la verdad mi cuerpo está duro, está... Bueno, listo, pensá que tu claridad no es tan clara, ¿no? No, pero yo tengo claridad mental, no puedes tener claridad. Entonces, por ejemplo, ¿qué haría cuando uno se siente tenso? Algo rápido, respiración. La respiración es, ustedes inhalan y exhalan lentamente. ¿Sí? Cuando inhalan, exhalan lentamente. ¿Pero por qué? Porque ese estado de alerta que tiene mi cuerpo, ese estado de que estoy en una situación que me amenaza el externo, va a activar ese tipo de respiración con exhalación larga, algo que se llama respuesta vagal. La respuesta vagal es la que, si mal no me equivoco, es del parasimpático. Acá los médicos que me hacen con la cabeza así. Ahora, no tengo respuesta vagal. El que está activo es el simpático. El simpático está siempre en estado de alerta. Entonces, vayamos al parasimpático. Exhalo, siento tensión, exhalo. No necesito exhalar, ¿no? Estar en algún lugar laboral o con gente y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? No, no, eso tampoco es exhalar, eso es otra cosa, ¿no? O sea, si quieren exhalar a ese nivel, vayan al baño para que el egocentrismo no aumente. Ahora, fíjense que, miren qué loco esto que les voy a contar, pero esto lo vivimos no la cotidianidad, quizás hoy no es tanto, pero antes los, los padres o abuelos hacían, ¿vieron cuando les contaban algo que no iba? Hacían, ¿nunca vieron eso como una... Bueno, en realidad estaban buscando una respuesta, bajarse. O sea, es algo ancestral, natural. Bueno, acá les estoy dando la explicación. O sea, no es que de casualidad se hacía, sin saberlo hacían, yo les estoy dando como una técnica, ¿sí? Una técnica de bajar tensión para tener claridad mental, bajar tensión. Ahora, tenemos que darnos cuenta también que todos nosotros tenemos algo que se llama ventana de tolerancia. Ventana de tolerancia, de acá hasta acá. De acá hasta acá ando bien, me voy, exploté. Entonces, debemos darnos cuenta cuál es nuestra ventana de tolerancia. Esa franja en donde pensamos, donde sentimos, sin desbordarme. Hay una franja. Uno reconoce esa franja y también se reconoce por dónde trabajar, ¿no? Entonces, el tema es entrenar todo esto para poder tener claridad y calma mental. Eh, si tengo clara cuál es mi ventana, yo tengo que permanecer en esa ventana. ¿Mm? Y supongamos que salgo, rápidamente debo entrar en esa ventana. Ustedes fíjense que cuando uno exhala, ¿no? Pensar en, me voy aquietando, pensamiento hasta con palabras, ¿no? El cuerpo está quieto
Y ¿saben lo que ocurre? Un fenómeno extraordinario, porque yo dije respuesta vagal. La mente sigue al cuerpo. Entonces, tengo una respuesta vagal y mi mente empieza a estar un poquitito más tranquila. Nos estamos viendo con algunos el miércoles, con otro dentro de un ratito y con otros el sábado. Muchas gracias.